Muy bien, en este segundo bloque de En Primera Persona vamos a hablar con una legisladora provincial que además es convencional constituyente, Giselle Mahmoud, que está con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Cómo están acá en el programa? Muy bien. Bueno, a ver, dentro de la legislatura trabaja dentro de algunas comisiones que tienen que ver con la educación, con la ciencia. ¿Se puede eso llevar a la Convención Constituyente? Sí, por supuesto. Nosotros en diciembre, cuando votamos la ley de necesidad de la reforma que habilitó la posibilidad de estar viviendo este momento tan histórico para Santa Fe, incluimos la posibilidad de reformar más de 40 artículos de la Constitución actual y 16 temas que se van a incorporar que por el tiempo en el que fue dictada la Constitución no eran ni siquiera una necesidad. Te puedo poner, por ejemplo, la cuestión de los derechos digitales o la tecnología. Y dentro de esa ley, uno de los acuerdos que tuvimos fue ratificar la importancia de que nuestra Constitución adecúe lo que está estableciendo respecto a la educación y la ciencia. En particular, nuestra Constitución provincial no contempla que la educación secundaria tenga que ser obligatoria, no contempla la cuestión de los derechos digitales y de cómo la tecnología ha irrumpido en el aula y en las prácticas cotidianas de nuestra educación santafesina, no contempla la alfabetización, que hoy es un desafío tan importante que está marcando el programa político de Gobierno de Unidos, pero que también lo vemos como una preocupación todos los ciudadanos y ciudadanas cuando escuchamos cuáles son las estadísticas y los indicadores de lo que están aprendiendo o no en las aulas los chicos. Así que por supuesto que vamos a trabajar en la Constitución provincial para incluir en el artículo de educación la educación secundaria obligatoria, las tecnologías, la posibilidad de jerarquizar la alfabetización y dar una educación de calidad a todos nuestros chicos y chicas, que sabemos que es la puerta para el futuro y para un proyecto de vida. Todos queremos en la educación como esa herramienta. ¿Qué es el derecho digital? Cuando hablamos de derechos digitales hablamos de cómo la tecnología nos está impactando en nuestra vida cotidiana y de ciertas cuestiones que estamos discutiendo muy recientemente. Por ejemplo, ¿qué pasa con la protección de nuestros datos, de nuestra intimidad? Estamos viendo casos de grooming, estamos viendo el avance de la ludopatía. En mi caso, soy autora de una ley provincial que regula esta problemática que creció muchísimo a partir del contacto de los adolescentes con la tecnología. Hay mucho por explorar en términos de cómo proteger a la ciudadanía de las consecuencias negativas de la tecnología, de cómo proteger a las instituciones también de eso, pero al mismo tiempo de cómo utilizarla en beneficio de hacer más eficiente el Estado, más ágil los trámites, más factible la participación ciudadana o cualquier control de la gente por parte de las decisiones que se toman del Estado. Queremos incluir todo esto con una mirada de futuro en la Constitución, porque entendemos que lo que vamos a discutir no es una Constitución para el año 2024, ni 2025, ni 2026 o 2027, que es el mandato que nos toca, sino para los próximos 20 años y las próximas generaciones de la provincia de Santa Fe. Ahora, cuando se habla de esto de derechos digitales y de la protección de muchos, ha ocurrido un episodio en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, donde salió un video hecho con inteligencia artificial y el presidente de la Nación dijo que eso era libertad de expresión. ¿Eso es libertad de expresión? Digamos, decir una mentira, por ejemplo, a través de inteligencia artificial. No, libertad de expresión es que uno pueda manifestar sus ideas y lo que piensa y lo que siente sin ser perseguido, sin ser juzgado por esa razón. Pero distinto es el fenómeno que yo asocio mucho con las fake news, con la divulgación de información falsa, la divulgación de mentiras, la divulgación de falacias que pueden confundir a la ciudadanía para que no sea libre de tomar decisiones. Ese video, le digo a la gente, por ahí alguno puede estar distraído, pero ese video donde decían que era Macri el que hablaba sobre que se bajaba su candidata y que había que votar al candidato de Milei, era una noticia falsa. Bueno, tenemos un desafío muy importante en la Argentina y en la provincia de Santa Fe también respecto a la utilización de las tecnologías para la distorsión de la realidad o para la negación de la realidad o para cuando se instalan noticias que no son verdaderas, ¿no? Esto lo vemos todo el tiempo en nuestro país, lo vemos todo el tiempo en Santa Fe. Y es una herramienta que está empezando a incidir en la vida cotidiana de los santafesinos, a incidir en las elecciones, en las decisiones importantes de los países y que tenemos que plantearnos un debate serio sobre cómo la vamos a regular, cómo vamos a ¿hay que regularla? Sí, por supuesto que hay que regularla. Por supuesto que es muy importante tener mayor control sobre lo que pasa con las herramientas tecnológicas. Te voy a poner un caso que se asocia a lo de ludopatía, que te venía mencionando recién. Hoy la Lotería de la provincia de Santa Fe, el gobierno, en conjunto con el MPA, están llevando adelante investigaciones muy importantes porque a partir de utilizar herramientas tecnológicas, como son las webs digitales para los sitios de apuestas, se están cometiendo un montón de delitos y se está involucrando a menores en un montón de situaciones muy peligrosas para ellos. Bueno, ¿cómo no vamos a discutir qué hacemos
con las consecuencias, tanto positivas como negativas de la tecnología en nuestras vidas. Peligrosa para ellos y peligrosa también para las familias, porque acá después se involucran todos. Por supuesto, por supuesto. Hablamos del crecimiento de los casos de grooming, de los crecimientos de los adultos que contactan a través de una plataforma de un juego virtual a un chico y que pueden estar queriendo abusar de ellos o vulnerar algún derecho. Bueno, todas estas son discusiones muy nuevas para la sociedad argentina, pero que en este momento nos tienen que atravesar, que las tenemos que pensar con mucha seriedad, sobre todo porque, insisto, la Constitución que vamos a sancionar es una Constitución que vamos a reformar después de 60 años de historia. Quizás nos vuelva a pasar lo mismo y no la volvamos a poder reformar en 60 años. Entonces, pero alcanza con la Constitución de la provincia, digo, a cuestiones que se escapan de los márgenes provinciales. Digo esto porque lo digital, digamos, no tiene un límite territorial, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de incidir en algunas cuestiones y hay otras para las que necesitamos del Estado Nacional y necesitamos de regulaciones que van más allá de Santa Fe. Pero en lo que respecta a la provincia tenemos que avanzar en lo que podemos, en lo que necesitamos y después trabajar, como vos dijiste recién, tu pregunta era, ¿alcanza con la Constitución? La Constitución es un primer paso fundamental e importante porque nos va a marcar la hoja de ruta de cómo queremos vivir como sociedad, qué Estado queremos tener, qué instituciones queremos tener, cómo hacemos más eficiente los poderes del Estado, como el caso de la justicia o la propia legislatura, cómo garantizamos derechos como la educación de calidad o el empleo decente a todos los vecinos de la provincia de Santa Fe, y cómo también eliminamos privilegios y recuperamos la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la política, que hoy vemos lo que está pasando en las elecciones, vemos lo que está pasando en la realidad y nos damos cuenta que hay un mensaje que quienes estamos en el sector público tenemos que escuchar. Necesitamos eliminar privilegios como los fueros, que hacen que nosotros no podamos ser perseguidos por la justicia si estamos sospechados de un delito, que no podamos ser obligados a ir a declarar cuando un ciudadano de a pie que no tiene un cargo público sí es obligado. Hablamos sobre uno de los 3 fueros. Los fueros que tenemos los legisladores y que están garantizados en esta Constitución. Fuero de proceso, el fuero de proceso. El fuero de proceso y de investigación, en definitiva, que puedan investigarte. Y lo otro que también planteamos es que para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la política también necesitamos una política honesta, transparente y que esté libre de corrupción. Y por eso también insistimos mucho desde Unidos en, por ejemplo, incorporar ficha limpia en la Constitución provincial. Que cualquier persona que tenga una causa judicial por causas de corrupción que involucren el funcionamiento del Estado, una función pública, no pueda volver a ser candidato, no pueda representar a los santafesinos. Porque entendemos que la ciudadanía nos está dando un mensaje que es el de cerrar una etapa de la política argentina para pasar a una nueva que sea más honesta. Cuando hablamos de causa hablamos ya con una condena. Exactamente, sí, tiene que haber una condena en doble instancia. Nosotros tenemos una ley actualmente en la provincia de Santa Fe, a diferencia de lo que pasa en Nación y lo que vemos en el Congreso Nacional, que no ha sido sancionada esta ley. En Santa Fe ya la tenemos vigente, pero la queremos incluir en la Constitución porque queremos que trascienda el tiempo y la voluntad de los gobiernos. Una ley se puede derogar con otra ley, entonces hoy Unidos ha propuesto a la legislatura avanzar con la ley de ficha limpia. La legislatura la votó y hoy es una realidad. Pero mañana puede venir otro gobierno que decida que esto no es necesario y sancionar una ley contraria que la elimine. Entonces, para resguardar esa situación, nosotros queremos incluirlo en la Constitución y darle la máxima jerarquía a ese instituto para transparentar la política y para que los ciudadanos puedan confiar más en quienes los representan en un cargo público. Ahora, Giselle, no puede quedar la Constitución en un catálogo de deseos. ¿Y por qué pregunto esto? Hablábamos al principio de la nota sobre el tema de la informática, lo digital, lo nuevo, pero estamos viendo que hay chicos que todavía les cuesta leer y hay chicos que por cuestiones económicas, chicos y adultos, no tienen acceso a la tecnología. Entonces vamos a consagrar algo en una Constitución que después hay un sector muy grande que queda fuera. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en todas esas problemáticas al mismo tiempo a la hora de sancionar la Constitución. Y como vos decís, creo que nosotros tenemos que garantizar derechos, tenemos que contemplarlos en la Constitución para que sean de todos los vecinos y vecinas. Te mencioné el ejemplo de la educación de calidad, desde la educación inicial hasta la secundaria obligatoria, que hoy eso no está escrito en la Constitución. Entonces mañana podría venir un gobernador que considere que la educación secundaria no es su responsabilidad y que queden librados todos los adolescentes a no tener una educación secundaria de calidad. Para evitar eso, le tenemos que dar la máxima jerarquía posible en nuestras normas. Y eso implica incluirlo en la Constitución. Pero además, nosotros vamos a tener un proceso posterior a este, que es el de reglamentar cómo va a funcionar y el de sancionar cualquier cantidad de leyes que se van a desprender de esta Constitución, que tienen que hacer viables esos derechos y también las obligaciones del Estado. Y lo último que quiero decir para responder a esta última pregunta que me haces,
es que nosotros necesitamos también cambiar las instituciones. Necesitamos que la gente que hoy está sintiendo que es muy difícil acceder a la justicia, obtener reparación cuando alguien cometió un delito contra mí, o por ejemplo, tramitar una cuota alimentaria para una familia, para una madre que tiene a cargo sus hijos. Sabemos que esos procesos llevan mucho tiempo, sabemos que no siempre tenemos a los mejores jueces o los más capacitados. Por eso queremos discutir el poder judicial en sí mismo, queremos discutir cómo se van a elegir esos jueces para que haya independencia judicial y lleguen los más idóneos. Queremos darle jerarquía al Ministerio Público de la Acusación, que es el que persigue el delito en la provincia, y que ayer tuvimos en ocasión de presentación del informe de gestión a la fiscal general del MPA, contándonos cómo a partir del trabajo articulado entre todas las instituciones del Estado estamos reduciendo los índices delictivos en la provincia de Santa Fe. Diputada, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de contarle a la gente lo que estamos por atravesar. No se vayan, todavía queda más en Primera Persona. Ya volvemos.